Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cómo no estarlo, verdad? Después de estos momentos de alabar y adorar a nuestro Dios. Pues bueno, me presento, mi nombre es Antonio González, soy coordinador aquí de Casa Oración, del turno de los sábados. ¿Y cuántos padres de familia hay aquí? Ok, ¿cuántos padres de familia hay que no son maestros? Bueno, les invito a todos a seguir estas enseñanzas que son de mucha, pero mucha bendición a este ministerio y a los que nos siguen por internet también. Y bueno, primeramente quisiera dar gracias a Dios por la bendición, la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y exponer su palabra. Y desde luego agradecer a mis pastores Vicky y Chuy también por la oportunidad y la confianza para poder estar aquí el día de hoy. ¿Qué les parece si me acompañan con una oración? Señor, te damos gracias esta noche por la bendición, por el privilegio de estar aquí, Señor, ante tu presencia, por el privilegio de alabarte, de adorarte. Te pido la asistencia, Señor, de tu Santo Espíritu para que guíe esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra, a entenderla, Señor, a amarla, pero sobre todo a obedecerla, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos instruyes, tú nos guías, Señor, y tú nos tienes aquí con un propósito, que es crecer espiritualmente, Señor, como maestros, como padres de familia, como cristianos, como iglesia en general, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche con la intercesión de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, seguimos con el tercer tema de este seminario, que lo he titulado Disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. Ahí está ya. Y está basado en 1 Timoteo 4, versículo 7. Yo se los voy a leer en la versión de lenguaje actual. No, perdón, este está en la Biblia de las Américas. Y dice así: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Y bueno, la palabra disciplina, ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra? Piensen por un momento en la palabra disciplina y qué viene a sus mentes. A lo mejor por el contexto en el que vivimos, podríamos pensar en castigo, ¿no? En algún castigo, o en algo muy metódico o muy riguroso. Quizás otros podrían pensar en una técnica o en una materia. Pero lo primero que se te vino a la mente es con lo que más estás familiarizado con esa palabra. Y hemos visto que en el ámbito espiritual, en la palabra de Dios, la disciplina tiene dos vertientes, ya nos lo dijo nuestra pastora, que es instrucción, la disciplina como corrección y la disciplina como instrucción. En esas dos ramas, llamémosle así, se divide la disciplina en la palabra de Dios. Dios nos corrige y nos instruye. Y de la misma manera, nosotros como padres debemos de corregir y de instruir a nuestros hijos. Como maestros debemos de corregir con la palabra a nuestros alumnos y también instruirlos. La disciplina en la Biblia a lo largo de la historia ha formado y forma parte actualmente también de la relación de Dios con su iglesia, con nosotros, con su pueblo, como cristianos, como hijos de Dios. La disciplina siempre estará presente en nuestras vidas cristianas. ¿Sí lo creen así? Debemos de tener esto en mente. Debemos ver a la disciplina no como un acto de castigo,
de Dios hacia nosotros, sino como una forma de instrucción de parte de Dios. Es una herramienta usada por Dios para corregirnos, para guiarnos hacia una vida que esté en armonía. Es decir, una vida que esté en equilibrio, que esté de acuerdo con la voluntad y con los propósitos de Dios para nosotros. Como padres, desde luego, también debemos usar la disciplina como una herramienta que Dios nos da para instruir y para corregir a nuestros hijos. Debemos ver entonces a la disciplina bíblica como un proceso de enseñanza y de corrección que se enfoca en promover nuestro crecimiento espiritual y moral. La disciplina está relacionada con el amor y la corrección de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros, y nuevamente también está relacionada con la corrección y el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, por los niños. Dios nos ha delegado esta enorme responsabilidad de instruir a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Primeramente, porque son de Dios. ¿Cuántos saben que sus hijos realmente no son suyos? Dios nos los presta por un momento para instruirlos, para corregirlos, para guiarlos. Y esa es la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Nosotros estamos a cargo de su crecimiento físico, moral y espiritual. ¿Pero qué implica la disciplina? Preguntémonos qué implica la disciplina, qué abarca, qué alcance tiene. Bueno, en primer lugar, la disciplina tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, número 1. Número 2, la disciplina tiene que ver con la corrección de nuestros errores. ¿Cuántos de aquí no tienen errores? A ver, levante la mano. ¿Hay alguien aquí que ya esté glorificado? No, ¿verdad? Todos tenemos errores. Y tercer lugar, con la confrontación de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces la disciplina dijimos que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, la corrección de nuestros errores y la confrontación de nuestros pecados. La palabra de Dios nos confronta. La disciplina de Dios precisamente busca corregir nuestros errores y nuestros pecados, fortalecer nuestra fe, guiarnos hacia la santidad. Como podemos ver, la disciplina es una parte fundamental de la vida cristiana y de la vida de nuestros hijos. En pocas palabras, la disciplina busca hacernos más como Cristo y que nuestros hijos sean también como Cristo. ¿Cuántos tienen como meta en la vida parecerse más a Cristo? ¿Cuántos quieren que sus hijos se parezcan más a Cristo? Que sean hombres y mujeres de Dios, cristianos ejemplares. Nuestras familias deben de ser cada día más a la imagen de Jesús. A eso hemos sido llamados, ¿no es así? A ser más como Jesús. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Es nuestra máxima pretensión como cristianos, parecernos más al Señor Jesús. Entonces veamos cuál es el camino para parecernos más a Él. Y comencemos viendo algunos ejemplos de disciplina en la palabra de Dios. Y vayamos por favor a Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. Y dice así, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, porque el Señor corrige a los que ama. Tal como un padre corrige a su hijo, que es su deleite. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y son su deleite? Y los corrigen, ¿verdad? En la Biblia la palabra usada aquí como disciplina viene de musar. Musar, que se traduce aquí como, se asocia con la disciplina moral y el proceso de instrucción de Dios, que Dios nos brinda a nosotros, sus hijos, ¿sí? Para guiarnos en el camino correcto.
La palabra musar significa corrección, consejo, enseñanza, castigo y reprensión. Es decir, esta palabra musar abarca todos los aspectos de la disciplina en la Biblia. Por eso dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. O sea, no rechaces todos estos términos que acabamos de ver. Aquí el versículo hace énfasis en la idea de que la disciplina es una expresión de amor. No se trata simplemente de ira ni de castigo. Dice el versículo que el Señor corrige a quien ama, tal como lo hace un padre con su hijo amado. Es una forma de orientar a los hijos hacia un camino de rectitud y de sabiduría. Mediante la corrección, el consejo, la enseñanza, pero también cuando es necesario, el castigo y la reprensión. ¿Quiénes aquí aman a sus hijos? Levanten la mano. ¿Quiénes aman a sus hijos, pero no los disciplinan? Sean honestos. Si amamos a nuestros hijos, una parte de la expresión de ese amor que tenemos hacia ellos es precisamente disciplinarlos. En los dos aspectos, corregirlos e instruirlos. Los niños deben de ser regañados. ¿Cuántos dicen amén? Los niños necesitan el regaño. Así como es Dios con nosotros, que nos disciplina y a veces nos enojamos y nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y la respuesta es porque Él nos ama y por eso nos disciplina. Nos disciplina porque necesitamos en ese momento esa disciplina. Hebreos capítulo 12, del 5 al 8, también se habla de la disciplina divina. Dice el versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. En este texto, la palabra disciplina se tradujo de la palabra griega paideia. Ya lo comentaba nuestra pastora Vicky. Y esta palabra paideia en la antigua Grecia se refería a una educación integral, diseñada para formar ciudadanos virtuosos, cultos y capaces de participar activamente en la polis o ciudad. Lamentablemente esta palabra está muy ausente en nuestros días. Hay una crisis de educación de parte de los padres hacia los hijos. Hay una crisis por falta de instrucción, por falta de disciplina. Y basta ver el mundo cómo está para darnos cuenta que así es. Paideia originalmente tenía que ver con el proceso de crianza y de educación de los niños y de los jóvenes. Paideia es una palabra que debe estar en nuestras mentes como maestros y padres de familia. Este versículo refuerza la idea de que la disciplina es un instrumento de formación y de corrección divina. Y es usada por Dios para ayudar a sus hijos a madurar en su fe. Si quieren madurar en su fe, necesitan disciplina. No hay otra manera. Dice el versículo, no te enojes cuando Dios te corrige y te castigue. Es decir, no te agüites. Agüitarse del náhuatl guito. No, es en serio para que lo busquen. Que quiere decir abatido y decaído, para los que no conocen esta palabra. Entonces, no se agüiten, hermanos, cuando Dios los discipline. Ni se agüiten por disciplinar a sus hijos. Continuamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos quieren ser tratados como hijos? Necesitan la disciplina del Señor, necesitamos la disciplina del Señor. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes,
Entonces sois bastardos y no hijos. Dice fuerte aquí la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Es una pregunta que aquí nos está haciendo el Señor. ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? ¿Quieren saber qué clase de hijo sería? Aquel al que su padre no discipline. Basta salir a las calles y ver niños malcriados por todos lados, adolescentes rebeldes. Basta ver las noticias y ver cuánta maldad hay en el mundo. Por falta de disciplina de los padres, hijos que dejaron a la deriva en este mundo controlado por Satanás. No podemos dejar a los niños que ellos mismos tomen el timón de sus vidas. Ellos no pueden tomar sus propias decisiones. Necesitan ser guiados, necesitan ser instruidos. Les pregunto, ¿un niño puede irse solo a la playa con sus amigos? ¿Alguien ha mandado a su hijo a la playa con sus amigos? Sin ningún adulto que los acompañe. ¿Un niño puede tener un carro e irse a divertir? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no están preparados. Pero hay quienes sí les dan mucha libertad de elección a los hijos. Hay quienes les dejan tomar sus propias decisiones, que la mayoría de las veces no son decisiones sabias. Un niño que llega con los papás, llegan sus hijos, se sientan en el auditorio, siéntate arribita porque, pues para que aquí no se permiten tener a los niños. Y llega el ujier y les dice, oiga hermanos, pues miren, tenemos salones para los niños. ¿Y qué contestan los papás? Es que el niño quiere estar ahí. Ah, bueno, entonces, pues el niño manda, ok, está bien. Entonces tendría que irse el papá entonces allá a recibir las instrucciones a los salones. O los niños que llegan al salón, ¿qué traen de comer los niños? Ustedes saben. ¿En qué consiste la dieta de los niños en las iglesias? Papitas, galletas, jugos de esos que tienen como 99% de azúcar. ¿Pero por qué los niños traen eso? ¿Ustedes deciden? O peor aún, los niños, bueno, yo creo que es peor si ustedes deciden. Pero muchas veces es porque los niños deciden, llegan a la tiendita y ¿qué quieres? Pues el niño quiere papas y jugo. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Cómo los estamos instruyendo? ¿Les estamos dejando que tomen sus propias decisiones? Un niño que comienza en su vida comiendo comida chatarra, lo más probable es que nunca la va a dejar en su vida. Va a seguir con esa mala alimentación. Hace algunos meses, mi esposa, mi hijo y yo fuimos a visitar a unos compañeros que teníamos de la universidad. Ellos tenían 2 hijos, uno chiquito como de 5 años y tenían una niña como de 14. Y ya empezamos a platicar y tu hijo, no, pues que todo bien. Oye, ¿y cómo está tu niña? Y nos dicen los papás, no, es que ya no es niña, ya es niño. O sea, imagínense, una niña de 14 años decidiendo que ya no quiere ser niña, que quiere ser niño y sus papás aprobándolo. Yo no quiero saber cómo estarán esos papás delante de Dios cuando los mande a rendir cuentas. ¿Pero por qué? Porque dejan a los niños que no tienen la madurez necesaria que tomen esas decisiones gravísimas, trágicas. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Y se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Y dice, si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige. ¿Hay alguien aquí que esté sufriendo? La buena noticia es que Dios te ama y te corrige. Como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Nos dice aquí el Espíritu Santo, no hay un padre que no corrija a su hijo. Y si alguien no lo corrige, pues no está actuando como un verdadero padre, no está cumpliendo con el papel de un padre. Versículo 8, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos,
entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Y ya lo vimos en la Reina Valera, que dice más fuerte, ¿verdad? Dice aquí esta versión que si no corriges, a tu hijo, es como si no fuera su padre. Es como si fuera el hijo de un vecino que igual se pierde y pues no te importa, ¿no? Porque no es tu hijo. Si se extravía, pues no es asunto tuyo. Dice nuevamente el versículo 8, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, ustedes no son en verdad sus hijos. Entonces muchas veces estamos sufriendo como resultado del amor de Dios por nosotros, aunque no lo entendamos, pero es el resultado del amor de Dios por nosotros. Él nos está moldeando como el barro, transformándonos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando estés en medio de la prueba, de tribulaciones, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eres su hijo y te está moldeando. El verbo corregir implica el acto de mejorar. Todos queremos mejorar, ¿verdad? Como cristianos. Necesitamos corrección para mejorar. Nuestros hijos necesitan corrección para que mejoren. Implica el acto de mejorar, revisar o eliminar errores en nuestras acciones o conductas. Entonces Dios está revisando nuestras conductas y está eliminando errores. Nosotros tenemos que revisar la conducta de nuestros hijos y eliminar los errores que estén cometiendo. Se usa para indicar la acción de modificar algo que presenta fallos. Nosotros todo el tiempo presentamos fallos y la disciplina sirve para modificar esas fallas en nuestra vida, para que esté de acuerdo o conforme a un estándar esperado. Esa es la corrección. ¿Cuál es el estándar esperado por Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Se los leo en Nueva Traducción Viviente. Y dice, los que dicen que viven en Dios, ¿quiénes dicen aquí que viven en Dios? O que están en Dios o en Cristo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si decimos que estamos en Dios, debemos vivir como Jesús vivió. Nuestros hijos deben vivir como Jesús vivió. Y la disciplina es la herramienta para lograrlo. ¿Cuántos aquí hemos sido corregidos por Dios? Preocúpate si Dios nunca te ha corregido. Si tu vida siempre ha sido así como si estuvieras en Disneylandia de vacaciones, entonces preocúpate, porque Dios corrige al que ama. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la disciplina se asocia al uso de las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y en este caso la disciplina es vista como una herramienta para el aprendizaje y para el crecimiento espiritual, a través del estudio y la aplicación de las Sagradas Escrituras. O sea que estamos hablando de la disciplina en el sentido de instrucción, ¿sí? Y es este aspecto de la disciplina en el sentido de instrucción en el que mayormente me quiero enfocar el día de hoy. La disciplina como instrucción. Veamos nuevamente el versículo inicial, 1 Timoteo 4:7. La Biblia de las Américas. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Aquí piedad no significa misericordia, significa una vida piadosa. Todos estamos familiarizados con esa palabra, ¿verdad? Piedad. Versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. La piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Es decir, la piedad nos ayuda para vivir en esta vida y nos ayuda también para la vida eterna.
Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. O sea, esta palabra es digna de que todos ustedes la acepten. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Y yo quiero resaltar aquí en este pasaje dos palabras: disciplina y piedad. Una es el medio para llegar a la otra. No podemos tener una vida piadosa si no tenemos una vida disciplinada. Y la palabra traducida aquí como disciplina viene de la palabra griega gumnazo, de la cual se derivan los términos gimnasio y gimnasia. Entonces por ahí empiecen a relacionar esas palabras con el término. Esta palabra gumnazo, que se tradujo de disciplina, significa ejercitar o disciplinar. Y este es el motivo por el cual Reina Valera lo traduce como ejercítate para la piedad. ¿Sí? La Biblia de las Américas lo tradujo como disciplínate a ti mismo para la piedad. Y Nueva Traducción Viviente lo tradujo como entrénate para la sumisión a Dios. Entonces, como vemos, esta palabra implica ejercitarse, entrenarse, enfocarse, esfuerzo y dedicación. Y esto forma parte de la vida cristiana. Todas estas palabras forman parte de la vida cristiana. ¿Creen ustedes que es posible ser santo sin esforzarse? ¿Alguien aquí ha llegado a la santidad, es santo sin ningún esfuerzo? Así como por arte de magia, así como que alguien nació santo. ¿Hay alguien aquí que ya esté glorificado entonces? Para llevar una vida piadosa es necesario ejercitarnos, disciplinarnos y entrenarnos. Y creo que hasta aquí va quedando un poco más claro lo que significa aquí en la Biblia la palabra disciplina como instrucción. ¿Sí? Recordemos que habíamos resaltado dos palabras en este texto: disciplina y piedad. Y dijimos que una es el medio para llegar a la otra. Y la palabra piedad en el Antiguo Testamento proviene del griego eusebeia. Esa es la traducción de piedad en el Nuevo Testamento, que se traduce, es interesante la traducción aquí de piedad: adoración bien dirigida, para que lo apunten los ministros de alabanza. Piedad significa una adoración bien dirigida, es decir, el tipo de adoración que Dios quiere que tengamos. Si venimos, le cantamos, lo alabamos, pero la principal adoración es la piedad, porque es una adoración que está dirigida a Dios. Es el tipo de adoración que Dios quiere, es una adoración correcta, vivir piadosamente, y se refiere a una devoción y a una reverencia a Dios, que se caracteriza por una vida de santidad y de obediencia a su palabra. Esa es la piedad. En 1 Timoteo 4:7 dice: disciplínate para la piedad. Enfatiza la importancia de llevar una vida disciplinada para cultivar la piedad, para vivir piadosamente. La piedad se debe reflejar en el comportamiento de todo cristiano. Todos sabemos si la persona que tenemos a un lado es piadosa, ¿verdad? Porque sabemos cómo se comporta. Y yo estoy seguro de que el 99.99% sí lo son. Y espero equivocarme, que sea el 100%. La piedad implica tanto un amor y respeto hacia Dios como una conducta y un trato hacia los demás que reflejen el amor y la bondad de Dios. Una persona piadosa debe demostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos que tenemos? La cantidad de frutos determinan
qué tan piadosamente estamos viviendo. Lo contrario a la piedad, pues es la palabra impiedad. Algunos sinónimos de impiedad son ateo, es decir, alguien que no vive conforme a la piedad, pues es como un ateo, ¿no? O sea, dices creer en Dios, pero no llevas una vida piadosa. Otro sinónimo es opositor. Si no eres piadoso, eres un opositor a la palabra de Dios. Otro sinónimo de impiedad es enemigo. ¿Sí? Los que quieran constituirse amigos del mundo, o sea, en la impiedad, se constituyen enemigos de Dios. Y por último, irreverente. Alguien que no vive piadosamente es alguien irreverente hacia Dios. Precisamente la impiedad en el Antiguo Testamento se refiere a la falta de reverencia y de respeto hacia Dios y a sus mandamientos. Este término se refiere a actitudes y comportamientos que se alejan de la voluntad de Dios, la impiedad, incluyendo la idolatría y la desobediencia a las leyes de Dios. La impiedad es considerada como un pecado grave. Dios nos advierte de las graves consecuencias de vivir en impiedad, como la pérdida de bendiciones y de la protección de Dios. Es decir, puede haber un cristiano nacido de nuevo que poco a poco empieza a dejar la piedad y empieza a vivir en impiedad. Y estas son las consecuencias que puede haber. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una advertencia fuerte, maestros, padres de familia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Aquí en este pasaje Pablo introduce un tema crucial en esta epístola, que es la ira de Dios. Todos hemos escuchado esa frase, ¿verdad? La ira de Dios, que suena más apocalíptica. Y este concepto no se trata de una ira descontrolada de Dios, así como la de nosotros, la que teníamos, sino de una respuesta justa y equilibrada de Dios ante el pecado. En el Antiguo Testamento la ira de Dios se manifiesta claramente como en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en las plagas de Egipto, a través de las cuales Dios juzga a las naciones, a individuos que persisten en desafiar su voluntad. Esta ira divina tiene como objetivo disciplinar, purificar y llamar al arrepentimiento, mostrando que es una herramienta de restauración más que un fin en sí misma. La ira de Dios, de acuerdo a este versículo, se manifiesta en reacción contra la impiedad y contra la injusticia. Aquí la impiedad es nuestros actos en contra de Dios, de sus mandamientos. Y la injusticia son las acciones que nosotros cometemos con nuestro prójimo. ¿Sí? Todos hemos cometido injusticias contra nuestro prójimo. Esta ira revela a nuestro Dios que, aunque amoroso, no puede tolerar el pecado. Su ira se basa en su santidad, en su carácter inmutable, que no puede coexistir con el mal. Dios es un ser justo y amoroso, por lo que su ira también es una expresión de su amor perfecto, que busca restablecer el orden moral y la justicia. De otra manera, pues el mundo sería un caos. Vayamos por favor a Tito, capítulo 2, versículo 12. Dice Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Es la manera como debemos de vivir, como maestros, como padres de familia, como cristianos, como iglesia en general. Sobria, justa y piadosamente. Aquí impiedad o renunciando a la impiedad, Nueva Traducción Viviente lo traduce impiedad como vida mundana, o sea, renunciar a la vida mundana. Traducción al lenguaje actual lo traduce como dejar de hacer el mal. Dios nos manda entonces a renunciar a esa vida pecaminosa, a no andar en la carne, a no ser cristianos mundanos, que de por sí esa frase es contradictoria, ¿no? Porque un cristiano pues es un seguidor de Jesús, ¿no? Entonces un cristiano no puede ser mundano. Si es mundano, pues entonces no es cristiano. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Disciplinarnos, llevar una vida cristiana disciplinada para poder vivir piadosamente. No hay otra manera. Sin disciplina no hay piedad. Es decir, si no llevas una vida disciplinada como cristiano, entonces no estás llevando una vida piadosa. Entonces llegamos a la conclusión de que un verdadero cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que está en un proceso de santificación, necesariamente vive disciplinadamente. Necesariamente. Entonces vamos aquí viendo con más claridad el papel que juega la disciplina en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Sin disciplina no hay comunión con Dios. Pensemos por algún momento en un aspecto del cristianismo en el cual no esté presente la disciplina. Piensen en sus vidas cristianas. ¿Algún aspecto de su vida cristiana en él no está presente la disciplina? ¿Podríamos orar sin tener la disciplina para hacerlo diariamente? ¿Podríamos leer la Biblia sin tener la disciplina de cada día sentarnos y leerla? ¿Podríamos congregarnos sin tener la disciplina de levantarnos, de poner el despertador, bañarnos, arreglar a los hijos? ¿Se puede? De no caer en la tentación de quedarnos viendo la transmisión en el sillón. Se necesita disciplina, ¿sí o no? De renunciar a ciertas actividades o hobbies, porque si sirves a Dios como maestro o en algún otro ministerio y aparte tienes tus actividades en la vida, tus hobbies, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es que yo sirvo a Dios, necesito un día a la semana para hacer mis actividades, pues ya no me queda tiempo para congregarme. ¿Eso es correcto? No, eso es falta de disciplina. ¿Podríamos servir a Dios como maestros sin llevar una vida disciplinada? Para hacer bosquejos, para ir al pastoreo, aunque esté lloviendo, para estudiar la palabra de Dios, para preparar nuestro material, nuestras actividades. ¿Todo eso es posible sin disciplina? No es posible. ¿Alguien aquí puede? Para que me pase el tip. Para todo se requiere disciplina, para ser santo se requiere disciplina. Por tanto, un hijo de Dios es alguien que lleva una vida disciplinada. Si no hay disciplina, no hay piedad. Y viene el enfriamiento espiritual, y viene la pereza espiritual. Hay cristianos que oran para que Dios les devuelva el gozo, la paz, para que tengan unción para enseñar, para que puedan vencer el pecado. Piden más fe, más fortaleza, pero lo que necesitan es disciplina. Disciplínate para la piedad. Por eso viene la deserción ministerial, por eso hay tantos hermanos que abandonan el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no les gusta la disciplina, no les gusta pagar el precio. Mientras oran por la dirección de Dios, siguen viviendo de una manera desordenada. Oran a Dios para que les abren las puertas, para que les abra las puertas, pero no han cerrado aquellas puertas que les quitan el enfoque. Las pasiones desordenadas.
Piedad y cristianismo son como sinónimos. Estas dos palabras están unidas. O somos piadosos o somos mundanos. Mateo 12:30, Nueva Traducción Viviente, dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Cuán determinante es entonces llevar una vida piadosa? ¿Cuán necesario es ser disciplinados? Alguien que no vive conforme a la piedad vive en oposición a Dios y a su palabra. En el Salmo 4, versículo 3, dice que Dios guarda al piadoso. Salmo 4, versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces vemos aquí que Dios tiene una protección especial y un cuidado especial con los que viven conforme a la piedad, con los que son piadosos. Dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Porque algunos cristianos no tienen respuesta de parte de Dios, porque no están viviendo piadosamente. ¿Cómo llevar una vida disciplinada y piadosa? ¿Cómo podemos ser disciplinados para poder vivir conforme a la piedad? La clave para vivir como Cristo no es tener una vida sin errores, sino una voluntad, una mente y un corazón disciplinada como la de Él. Y este tipo de disciplina nos llevará a cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Mucho antes de subir a la cruz, hubo alguien que decidió matar su voluntad cada día, cuya disciplina lo llevó a ayunar 40 días, sin caer en la tentación de convertir una piedra en pan. Disciplina que lo mantuvo despierto orando mientras sus discípulos dormían. Esa disciplina hizo posible que cargara una cruz que, de acuerdo a estudios, pesaba alrededor de 74 kilos. Esa disciplina hizo posible que cargara esa cruz durante aproximadamente 600 a 900 metros, con el camino hacia el Calvario marcado por un dolor físico extremo y una angustia emocional que ningún ser humano pudiera haber soportado. Disciplina que lo llevó a despojarse de sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte, siendo el mayor ejemplo de sacrificio total y de abnegación. Y no hablamos aquí de un superhéroe espiritual, hablamos de un hombre que decidió vivir gobernado por el Espíritu, no por los deseos de su carne, no por la vanagloria de la vida. Ese hombre es Cristo, es nuestro mayor ejemplo, nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea su santo nombre. A pesar de ser hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesús, siendo hombre, llevó una vida disciplinada. Él necesitaba disciplina. Y por si alguno sugiere el argumento, bueno, es que Él era Dios y por eso pudo disciplinarse de esa manera. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús pasó por las mismas luchas que nosotros, tuvo las mismas tentaciones, las mismas batallas, pero sin pecado. Jesús es nuestro máximo ejemplo de disciplina. Necesitamos una mente, un corazón y una voluntad disciplinada como la de Él. Y esa mente está disponible para nosotros. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo significa que aquellos que tenemos el Espíritu Santo tenemos acceso a la mente de Cristo.
En otras palabras, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando hemos nacido de nuevo, somos llenos del Espíritu Santo, podemos ver las cosas desde una perspectiva divina. Podemos ver las cosas como Él las ve. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Quiero ver las cosas como tú las ves. Tenemos acceso a la misma sabiduría que tenía Cristo cuando anduvo por esta tierra. Y esto es un gran privilegio, pero es necesario ser llenos del Espíritu Santo para poder ver las cosas como Cristo las ve. ¿Cuántos quieren ver las cosas de esa manera? Debemos ser maestros con la mente de Cristo, maestros con el discernimiento entre el bien y el mal. Pero si no sabemos distinguir las cosas piadosas y las cosas del mundo, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a instruir? Si no sabemos si lo que están haciendo está bien o está mal, no sabemos si decir que ahora es un niño está bien o está mal, no sabemos si lo que comen está bien o está mal, no sabemos si las horas que pasan en una pantalla está bien o está mal. Necesitamos discernimiento. Para ser maestros y padres piadosos debemos abstenernos. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que pronto se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Aquí en esta versión la palabra disciplina nos da la idea de abstenerse de todo. ¿Qué es ese todo? Todo lo que no nos conviene, como cristianos, como hijos de Dios. De decirle no a lo que daña al templo del Espíritu, lo que atenta contra la santidad de Dios. Entonces, disciplina es igual a abstinencia de todo aquello que nos hace un mal. Y también para eso se necesita disciplina. En la Biblia el cristiano se compara a un atleta. Un atleta renuncia a los placeres de la vida ordinaria y se entrega con disciplina a su especialidad. Un atleta de alto rendimiento no puede tener un plan alimenticio basado en hamburguesas, en pizza, en refresco, en dulces. ¿Alguien aquí es atleta de alto rendimiento? ¿Nadie? ¿Alguien lo ha sido? ¿O de mediano rendimiento? ¿O de poco rendimiento? Este versículo utiliza esa metáfora de los atletas para ilustrar la importancia de la disciplina y el autocontrol en la vida cristiana, destacando que mientras los competidores se abstienen de todo aquello que les va a impedir llegar a la meta, lograr el premio, los creyentes luchamos y nos abstenemos de lo que nos hace daño espiritualmente y físicamente para poder obtener la corona incorruptible de vida eterna. Pablo compara la vida espiritual con una competencia atlética. Los atletas corren con disciplina, evitando cualquier cosa que pueda perjudicar su rendimiento, con la finalidad de ganar ese premio, esa medalla, que es temporal y perecedero. De manera semejante, nosotros debemos ejercitarnos en el dominio propio y abstenernos de todo aquello que pueda distraernos, hacernos daño y apartarnos de nuestra meta. La recompensa eterna, la corona incorruptible, que no se desvanece con el tiempo. Hablamos de perseverar en una vida piadosa, en una vida santa, para ganar esa corona que no todos vamos a obtener. Hay recompensas en el cielo por el tipo de vida que llevamos aquí en la tierra. Es una de las coronas. El apóstol Pablo hace énfasis en la necesidad de la perseverancia y el sacrificio en el camino de la fe.
Un atleta es formado en distintas áreas con una disciplina rigurosa para alcanzar su máximo potencial. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que haya tenido una disciplina así, rigurosa, atlética? O lo hemos visto, ¿no?, en algunas películas o cuando están vigentes las Olimpiadas. Tienen que cuidar sus horas de sueño, ejercitarse con regularidad, comer alimentos nutritivos. ¿Cuántos dicen amén a todo esto? Los voy a vigilar a la salida a ver si es cierto. Necesitan ellos un entrenador que los esté guiando con indicaciones e instrucciones de lo que pueden y lo que no deben hacer. ¿Sí o no? Un atleta debe confiar totalmente en la dirección de su entrenador, como nos lo enseñaba la pastora Tere. Tienen que depositar su confianza en su entrenador, porque el entrenador es el que sabe cómo llevarlo a obtener su máximo potencial para que gane esa competencia. Debe confiar totalmente en la dirección del entrenador. Se necesita disciplina. ¿Cuántos de aquí alguna vez han ido al gimnasio? ¿Cuántos han ido a correr o practicado un deporte en general? ¿Cuántos han dicho, ahora sí voy a meterme al gimnasio, pagan la mensualidad de un año y al primer mes, ¿qué es lo que pasa? ¿Perseveran o tiran la toalla? Ahora sí voy a empezar a correr todos los días. Y empiezan el primer día y ya se están muriendo a los 5 minutos de correr y dicen, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque se necesita disciplina. Al igual que las dietas, se necesita disciplina para abstenerse de las harinas, de las grasas saturadas, del azúcar. ¿Cuántos quieren disciplinarse de esa manera? Se necesita disciplina para una dieta. Yo creo que es una de las partes en la vida diaria donde más disciplina se necesita. Amén. Michael Jordan, que es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, dijo lo siguiente: la disciplina no es una habilidad, es una mentalidad entrenada. La disciplina no es una habilidad, es una mentalidad entrenada. Y él empezaba a entrenar desde muy temprano, cuando sus compañeros todavía dormían. Descansaba su cuerpo lo suficiente mientras sus compañeros se iban de parranda. Él entendió que para poder llegar a ese nivel deportivo necesitaba entrenar su mente. Él entendía que debía ser disciplinado en todas las áreas de su vida. Cristiano Ronaldo, quien para algunos es el mejor futbolista de todos los tiempos, no vamos a entrar ahorita en debate si lo es o no lo es. Él dijo, la disciplina es una decisión diaria, una guerra constante contra tu impulso, tu comodidad y tu deseo de resultados rápidos. Suena muy piadoso, ¿verdad? Es una guerra constante contra tu impulso, tu comodidad y tu deseo de resultados rápidos. Es una guerra constante la disciplina. Es una guerra contra nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo por naturaleza odia la disciplina. Nuestro cuerpo no quiere disciplina. Nuestro cuerpo quiere relajarse, quiere pasársela bien, quiere estar a gusto, no se quiere esforzar. Por eso necesitamos entrenar nuestra mente. ¿Por qué muchos deportistas entregan su vida totalmente para ganar un premio, para simplemente ser el mejor de un país o de la historia? Si todo eso es vano en la eternidad. ¿Cómo es posible que los deportistas se disciplinen tanto para algo tan vano, tan efímero, y nosotros los cristianos muchas veces renunciemos a esa disciplina? Y mayor aún, muchas veces por nuestra propia salud. ¿Vale más una corona, una medalla, un premio mundial que la salud? No, ¿verdad? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Y nosotros por qué luchamos? Por vivir piadosamente,
Un maestro debe llevar una vida piadosa. Para instruir a nuestros hijos y a los niños de la iglesia, primero debemos de llevar nosotros una vida piadosa. De otra manera no sabremos cómo educarlos, cómo formarlos, cómo instruirlos, porque no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces, ¿qué enseñaremos? ¿Vamos a enseñar algo que no estamos viviendo? ¿Con qué autoridad lo vamos a hacer? ¿Con qué autoridad vamos a decirle a los niños, hay que orar, y nosotros no oramos? ¿Con qué autoridad le vamos a decir a los niños, dile a tus papás que le traigan comida saludable, si nosotros no lo hacemos? Nosotros como maestros hemos sido seleccionados por nuestro entrenador, que es Jesús. Él nos ha llamado a servirlo en esta disciplina, en este ministerio o en cualquier otro ministerio. Él sabe los dones que ha puesto en nosotros y sabe cómo llevarnos a nuestro máximo potencial, hablando espiritualmente, que Él nos ha dado como instrumentos para enseñar su palabra. Para esto debemos tener una rigurosa disciplina que incluye renuncia, sacrificio, amor y entrega total. Debemos confiar en el entrenamiento que nos pone nuestro entrenador Jesús. Habrá pruebas difíciles en el entrenamiento, pero tienen un propósito. Si quieres ser un buen maestro y un siervo fiel, te tienes que abstener. Tienes que tener disciplina, tienes que pagar el precio. Muchos renuncian porque no están dispuestos a pagar el precio. Pero este precio es mínimo. O mejor dicho, no es nada en comparación con el precio que pagó Jesús en una cruz para darnos vida eterna. Amén. Su vida misma para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos escapar de la merecida condenación del infierno y para que pudiéramos tener vida eterna en la presencia de Dios. Ese es el precio que Él pagó. ¿Qué precio vamos a pagar nosotros? Cualquier precio que tengamos que pagar es mínimo. Es más, el precio que pagó el apóstol Pablo es mínimo en comparación al precio que pagó el Señor Jesús. Conclusión, hermanos. Este día el Señor te pide que vivas de una manera disciplinada, conforme a la piedad. Si tú dices seguir a Jesús, has visto en Él el máximo ejemplo de disciplina, el modelo de disciplina, para cumplir con el propósito que tenemos como hijos de Dios, como maestros, como padres de familia, de llevar una vida piadosa, una vida en santidad, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Si nosotros deseamos tener la mente de Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió, en la medida en que podamos hacerlo, como seres humanos pecadores. Vivir una vida piadosa significa que debemos buscar seguir su ejemplo, viviendo en comunión con el Padre. Y cuando pensamos en Jesús, vemos el ejemplo perfecto de disciplina y de piedad. Y en este día aún existen muchos cristianos que están viviendo de una forma indisciplinada espiritualmente. Y parece que en su vida cristiana tienen poco poder y pocos frutos semejantes a los de Cristo. Sin embargo, muchos de esos cristianos son notablemente disciplinados en otras áreas de su vida. Existen muchos cristianos que se autodisciplinan con fervor para sobresalir en su profesión, en su trabajo, pero que se disciplinan muy poco para la piedad. Hay personas que dedican bastante tiempo a tocar un instrumento, sabiendo que se necesitan horas y horas de práctica para ser un músico virtuoso.
Hay personas que se entrenan mucho para mejorar su rendimiento deportivo, sabiendo que se requiere trabajo para llegar a ser un gran atleta. Que se comprometen con un largo plan de estudio intensivo para obtener un título académico, sabiendo que se requiere sacrificio para llegar al éxito académico. Y todo esto no es malo. Todos estos ejemplos no son malos en sí. El punto es que muchas de esas mismas personas han renunciado a llevar una vida disciplinada espiritualmente. Porque se han dado cuenta que no es fácil. Es más fácil una disciplina laboral, una disciplina deportiva, musical, académica, que una disciplina para vivir conforme a la piedad. Se requiere sacrificio, abstinencia, abnegación. Nadie dijo que seguir a Jesús fuera fácil, pero es el único que tiene palabras de vida eterna. Vivir una vida indisciplinada, vivir una vida apartada de la piedad, ciertamente es fácil. Es comodidad, es placer pasajero, pero debes saber que esa es la puerta ancha que lleva a la perdición. Vivir de una manera indisciplinada es la puerta ancha que lleva a la perdición. Jesús nos invita a reflexionar sobre la vida que estamos llevando, sobre las decisiones que estamos tomando. El camino ancho es seguido por muchos porque no exige disciplina, ni sacrificio, ni un compromiso con Dios y mucho menos con su palabra. En contraste, la puerta estrecha, aunque difícil, conduce a la vida eterna. Nos conduce al Padre, pero requiere esfuerzo y dedicación. Ser llenos del Espíritu Santo. Estar dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos están dispuestos esta noche a pagar el precio? De llevar una vida disciplinada y vivir piadosamente para ser hijos de Dios, que Dios se agrade con nuestras vidas, que podamos servir a Dios sin ningún remordimiento, sabiendo que no tenemos autoridad para predicar lo que estamos viviendo. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Si tú reconoces esta noche que has llevado una vida espiritual relajada, de poco compromiso con Dios, si has renunciado a la disciplina bíblica por querer vivir cómodamente, o si has servido a Dios pero al mismo tiempo te falta vivir piadosamente, te falta unción, te falta pasión por Cristo, esta noche pídele perdón al Señor y dile: Señor, perdóname Señor, porque no te he servido como debería hacerlo, porque he renunciado a la disciplina que tú has creado, Señor, como modelo, como mecanismo para vivir piadosamente, Señor, en este mundo caído. Reconocemos nuestra condición, reconocemos que no hemos sido siervos fieles, reconocemos nuestras debilidades y que no hemos vivido piadosamente, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos crucificar nuestra carne para poder vivir en el Espíritu, siguiendo tus pasos, Señor, proponiendo en nuestro corazón servirte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero para eso, Señor, hemos entendido esta noche que se requiere disciplina.
Ayúdanos, Señor, a tener esa disciplina. Instrúyenos, Señor, corrígenos, azótanos, Señor, si es necesario. Queremos vivir para ti, Señor. Si tú diste tu vida en esa cruz tan pesada, Señor, y recorriste ese camino tan largo, Señor, con semejante sufrimiento, y lo hiciste por nosotros, Señor, ¿qué podemos hacer nosotros a cambio? ¿Qué podríamos hacer, Señor, para pagar, para recompensar siquiera con una pizca, con un grano de arena, eso que tú has hecho por nosotros, que es más grande que el universo entero, Señor? No podemos hacer nada esta noche más que entregarte nuestras vidas, Señor, disciplinadamente, en todos los ámbitos, Señor, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus mandamientos. Llénanos, Señor, esta noche de tu Santo Espíritu, Señor, para poder cumplir con ese propósito que tú nos has dado, Señor, con ese privilegio de enseñar tu bendita palabra, Señor, a tus niños y a nuestros hijos, Señor. Gracias te damos esta noche por la gran bendición de estar aquí, Señor, de alabarte, de adorarte, de ser instruidos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor. No tenemos palabras, Señor, para agradecer. Adoremos al Señor. Con qué grande amor me has llamado tu hijo. Tú que habitas en la altura, la santidad, la luz inaccesible, me atrajiste a ti con lazos de amor y misericordia. Tu pureza y santidad se muestran en tu actuar. Cuando mi corazón se desvía de tu perfecta voluntad, tú eres fiel y me vuelves a ti. Aunque yo sea infiel, acercarme a ti es el bien para mí. No permitas, mi Dios, que me aparte de ti. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Con qué grande amor me has llamado tu hijo. Tú que habitas en la altura,
la santidad, la luz inaccesible. Me atrajiste a ti con lazos de amor y misericordia. Tu pureza y santidad se muestran en tu actuar. Cuando mi corazón se desvía de tu perfecta voluntad, tú eres fiel y me vuelves a ti. Aunque yo sea infiel, acercarme a ti es el bien para mí. No permitas, mi Dios, que me aparte de ti. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Padre mío, soy tu hijo. Quita de mí lo que me aparte de ti. Rendido en tu corazón, quiero amar tu corrección. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable,
fuerza de mi corazón. La fuerza de mi corazón. La fuerza de mi corazón. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Tú eres el único que nos ama así como somos, que nos aceptaste en la condición en la que estábamos. Nos amaste así, estando muertos en delitos y pecados, pero nos has dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Y tienes tanto amor y paciencia para tratar con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Puedes honrar al Señor con un aplauso muy fuerte, mucho más fuerte. Es nuestro Padre amoroso, que nos ama con un amor incondicional que nadie más nos puede dar. Amén.